En este mundo, que las personas humanas tengan conciencia no parece algo extraño de mencionar. Lo mismo ocurre con nuestra capacidad de sintiencia del sufrimiento y el dolor. Pero, ¿somos los únicos con estas cualidades? ¿Existen personas no humanas? Bien, para responder a esta pregunta, antes hay que definir los términos de ser humano y persona. La definición de estos dos términos debe ser lo más precisa y libre de ambigüedades posible. Y es por ello que recurrir a la filosofía y a la ciencia es la mejor opción para cumplir con estos requisitos. En cambio, cuando alguien propone un concepto, este suele presentar imprecisiones y ambigüedades, ya que están sustentados desde diversas fuentes, incluido el sentido común. Y dicho esto, comenzaremos analizando algunos conceptos populares sobre el ser humano. El concepto quizás más popular sobre el ser humano tiene connotaciones teológicas, ya que incluye como ítem tener alma. Veamos un ejemplo. La materia en el hombre se llama cuerpo, la forma en el hombre se llama alma. La carne puede ser carne de cerdo, de perro o de ser humano. ¿Qué es lo que hace que la carne aparezca teniendo una determinación? La forma. La forma es forma sustancial. La forma sustancial del hombre es el alma. Bien, la inclusión de este ítem en el concepto de ser humano resulta en una imprecisión, ya que alma no posee contrastación empírica mediante el método científico. Algunos incluyen como ítem la razón, la conciencia, como principal diferencia entre los seres humanos y los animales. Sin embargo, la evidencia científica disponible incluye a otros animales además de los seres humanos como poseedores de conciencia, y no fue hasta el 7 de julio de 2012 que se reconoció mundialmente en la Declaración de Cambridge sobre la conciencia. Veamos una parte del acto. And it might be obvious to everybody in this room that animals have consciousness. It's not obvious to the rest of the world. It's not obvious to, the rest of the Western world. It's not obvious to, people in the Far East and other places. It's not obvious to everybody. Bien, como menciona Philip Love, no es algo evidente para el mundo que animales no humanos posean conciencia. De hecho, hay quienes hoy en día siguen promoviendo esta diferencia. Veamos un ejemplo. La escala de dignidades, las piedras, por ejemplo, solamente existen. En cambio, las plantas, además de existir, viven. El animal, además de existir y vivir, también siente. Y el ser humano, además de existir, vivir y sentir, también piensa. Entonces, ahora cabe la pregunta, ¿cuáles son los animales que poseen conciencia? Para responderla, leeremos una parte de la declaración. La ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo experimente estados afectivos. Evidencia convergente indica que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes, así como la capacidad de exhibir comportamientos deliberados. Por consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y pájaros y muchas otras criaturas, incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Mamíferos, aves, pulpos y serpientes. Sí, también las serpientes están incluidas dentro de los animales que poseen conciencia según la evidencia científica disponible. Bien, observando las imprecisiones de los conceptos populares dados sobre el ser humano, es que recurrimos a la ciencia para poder darle precisión. Ser humano es todo ser que pertenece a la especie Homo sapiens, que contiene dos subespecies, Homo sapiens sapiens, nosotros, y Homo sapiens neanderthalis, neandertales.
Por lo tanto, haciendo un análisis de ADN se puede saber si una célula o un sistema de células son humanas o no. Ahora debemos pasar al término persona, un término social, por lo que existen distintos conceptos, desde la antropología, la psicología, la sociología y hasta jurídicas, que no repasaremos aquí. Sin embargo, fijaremos directamente una definición desde la ética, la cual tiene un sustento filosófico y científico. Persona. Todo aquel que posea un grado de conciencia que le permita generar una personalidad con respecto a su clase, es decir, tener autoconciencia y la capacidad de sintiencia del sufrimiento y el placer. Si te intercambiaran tu perro doméstico por otro, notarías rápidamente que tiene una personalidad distinta con respecto al que te dieron. Por lo tanto, no son intercambiables. La misma diferencia notaríamos al intercambiar loros o cualquier ave que tengamos como mascota. Personas de tu familia y, oh sorpresa, siempre van a querer estar contigo. Literalmente quiere ir conmigo a todos lados, todos lados. Nota. No hay que olvidar que es una cuestión gradual la que tratamos aquí. Es decir, que la individualidad o personalidad es mayor cuanto mayor es la autoconciencia. Un cachorro tiene una individualidad mínima, es decir, está formando su personalidad, pero de adulto la individualidad se vuelve evidente como su personalidad. Observemos el caso de una hormiga. No parece generar una personalidad durante su vida, por lo que son fácilmente intercambiables una por otra en la misma especie. Bien, llegado a este punto y en base a las definiciones de ser humano y persona, es posible responder a la pregunta: ¿existen personas no humanas? Sí, existen, y algunos son nuestros animales domésticos y otros simplemente no lo son. Y ahora, algo que quizás no te lo esperabas, y es que con las mismas definiciones que hemos dado de ser humano y persona, es posible deducir que muchos seres humanos no serían personas, como cualquier cigoto humano que no tenga conciencia o alguien que esté en coma irreversible. Nota, no significa que deja de tener valor como persona que fue. Vayamos finalizando. La filosofía y la ciencia nos han guiado a este punto de incluir a estos animales dentro de la categoría de persona. Por lo tanto, nuestro trato hacia ellos debe ser lo más ético posible. ¿Por qué debe ser lo más ético posible? Porque poseen la capacidad de sintiencia del sufrimiento y el placer, dos pilares fundamentales a la hora de establecer o aplicar un principio ético, como por ejemplo el principio ético del mínimo sufrimiento posible, del cual surgen preguntas como: ¿existen contextos en los que matar a una persona humana y no humana traiga menor sufrimiento? Preguntas que responderemos en un próximo video. ¡Chao, chao! ¡Shoshana!